Muy buenas noches, comenzamos. Esto es Noticia UCB Televisión, donde conversamos, analizamos las noticias del día. Vamos a presentarle a nuestros queridos y querida invitada. Saludamos a Gabriela Valenzuela, quien es periodista, se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, buenas noches. Radio Cooperativa, bienvenido a través de Rafael Pardo. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Aquí estamos muy bien. Me acuerdo de Larrazábal, nuestro querido amigo locutor. Alfredo Larrazábal. Alfredo Larrazábal. Y saludamos a con quien vamos a estar conversando un ratito más, con Sebastián Izquierdo, quien es el superintendente de educación. Así que ya vamos a entrar en un tema que es transversal, que a todos nos interesa y que por supuesto va a ser de mucha utilidad para todos y cada uno de los que somos padres y apoderados. Veamos cómo comenzó la prensa, lo que nos marcó el día durante el día de hoy. La tercera. El día del TC impulsa impugnación en el TC de las nuevas exigencias migratorias. El Mercurio. Presión migratoria, arriendos más caros y disminución de allegados elevan a 40.000 las familias que viven en campamentos. Las últimas noticias. La gran noche de la hermana de Paredes en el Monumental. Publimetro. Digitalizar papelería estatal ahorraría más de 560 millones de dólares. Hoy por hoy, Colo-Colo vive gracias a Paredes. La cuarta. Zulemita culpa a Cecilia por distancia entre Máximo y papá. Eso es lo que nos marcó el inicio del día y para el día de hoy veremos la masiva marcha por una educación no sexista. La movilización fue liderada por mujeres y el resguardo policial, considerada para, como siempre, para ellas un éxito. La segunda interpelación a un ministro en menos de un mes. El ministro de Justicia será interpelado por retiro de bono a las víctimas de la dictadura y ya tiene fecha. ¿Se perdió plata? Dijo el exministro José... No se perdió plata. En tu radio, en Radio Cooperativa, dijo no se perdió plata. Eso dijo el exministro José Antonio Gómez por posibles irregularidades en el programa ASCAR. Lo vamos a estar conversando luego. Bueno, y el segundo día, la jornada de 1 hora y media en el Vaticano con los 34 obispos del Papa. Estricto silencio les pidieron. Confidencialidad. Bueno, un tema que ya iniciaba las clases. Ya llevamos un mes y medio, 2 meses. Depende de cuándo han entrado, porque hay unos superintendentes que lo hacen entrar en plenas vacaciones. La superintendencia fue creada, la educación, fue creada en 2011 y está dentro de lo que significa el aseguramiento de la calidad de la educación. ¿Cuál es la pega de la superintendencia con respecto a los colegios y qué es lo que pueden buscar ahí alumnos, apoderados y docentes? El trabajo de la superintendencia es bastante arduo, en realidad, y me gustaría referirme, hoy día hemos visto marchas, no sé si recuerdan ustedes la Revolución Pingüino, las marchas. Bueno, sí, por supuesto. Ese fue el proyecto que el Congreso aprobó, fue un sistema de aseguramiento de la calidad, y de ahí nace la Superintendencia de Educación, que lo que viene a hacer básicamente es fiscalizar el uso de los recursos, que la normativa educacional aprobada en el Congreso se cumpla, y todo esto ayuda a mejorar la calidad de la educación. Puedo ir a denunciar, por ejemplo, bullying. Puedo denunciar que el colegio tiene los baños malos. Pueden, por ejemplo, los mismos profesores denunciar que no les cumplen sus obligaciones laborales, maltrato. ¿Qué denuncias acoge y hasta qué acciones puede hacer y en qué tipo de colegio? A ver, efectivamente, cualquier padre, apoderado, profesor, director, alumno puede hacer una denuncia a la superintendencia, pero en realidad yo debo ser sincero con ustedes y creo que siempre lo mejor es resolver los problemas al interior de tu comunidad antes de ir a la superintendencia de educación. ¿Pero a qué puedo acudir a la superintendencia? A muchas cosas. Cuando sabemos, por ejemplo, que un establecimiento educacional debe cumplir con ciertos requisitos para admisión, el proceso de admisión, y eso no se está cumpliendo, puede ir a la superintendencia. Cuando algún profesor sabe que está pasando alguna irregularidad dentro del establecimiento educacional con platas públicas, puede ir a la superintendencia. Cuando un padre o un apoderado está viendo que su hijo está sufriendo algún problema de bullying, puede ir a la superintendencia. Un castigo desmedido, por ejemplo. Un castigo desmedido también. Aprovechemos de conversar respecto a lo que fue la movilización hoy día de estas miles de mujeres que han salido a las calles, no solamente en Santiago, en varias ciudades del país también se movilizaron. ¿Cómo ve el gobierno y también la superintendencia lo que ha sido hoy en día esta manifestación de las mujeres pidiendo, entre otras cosas, más validez? A ver, yo creo que como sociedad tenemos que enfrentarnos a los nuevos desafíos y claramente
lo que hoy día estamos viendo en las calles es un desafío que no solamente como Estado debemos escuchar y acoger, sino que como comunidad. Y por lo tanto nosotros como Superintendencia de Educación tenemos que estar alertos a este tipo de situaciones y lo que hacemos y velamos porque eso ocurra de la mejor manera es que claramente cuando existan este tipo de discriminaciones, cada establecimiento educacional tenga protocolos actualizados, conocidos y se cumpla a cabalidad. Y por lo tanto nosotros tenemos el desafío de orientar a la comunidad educativa para que esto ocurra y también recibir este tipo de denuncias y poder actuar de la mejor manera al interior del establecimiento educacional. Va a cambiar el desafío en ese sentido, ¿eh? Porque la ministra Plá decía el otro día que no existen protocolos en todos los organismos públicos, hay un tema de actualización ahí que es urgente. Lo mismo dijeron en el Congreso, ¿cierto? Que también van a tener que hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ve el desafío que se le puede presentar? Que es un poco de calidad y también de cantidad de pronto, ¿cierto? De funcionarios, de atribuciones, de estar en todo el país presente. Yo creo que en el sistema educacional estamos un poco adelantados a otras instituciones. Estoy hablando de los establecimientos de educación escolar, no así en superior, porque no existe una superintendencia. Y nosotros ya como superintendencia hemos estado exigiéndole a todos los establecimientos del país que tengan un reglamento interno, que existan planes de acción, es más, que tengan a una persona designada en todos los establecimientos del país para la convivencia. Por lo tanto, y hemos recibido denuncias y estamos actuando incluso hoy día. Por lo tanto, lo que nos falta, creo yo, como país, es que estos reglamentos que los establecimientos educacionales por ley deben tener, sean compartidos con la comunidad, los estudiantes, los padres, los profesores lo conozcan. Y ahí es donde nosotros estamos impulsando desde la superintendencia que esto ocurra. ¿Por qué? Porque lo que queremos en realidad es que las reglas sean súper claras y que se actúe de la mejor manera y las consecuencias estén acordes con las faltas que hoy día se estamos observando. Superintendente, ¿qué pasaría? Porque las denuncias que yo le enumeré son relativamente claras, las que uno puede, pero sabe que tiene la superintendencia ahí. Pero resulta que hoy día se demandaba, por ejemplo, eliminar la educación machista y patriarcal. Y va alguien y le dice, ¿sabe, superintendente, que nosotros tenemos una educación machista en nuestro colegio? ¿Cómo uno podría llegar a evaluar, a aquilatar eso? Si existe algún tipo de plan de acción cuando se califique una educación machista. Es bien raro lo que se le podría empezar a presentar desde ahora en adelante. Sí, a ver, uno tiene que ser bastante objetivo en este tipo de situaciones. O sea, podemos recibir muchas denuncias, es más, recibimos alrededor de 12.000 denuncias al año, pero muchas de ellas en realidad no son una falta a la normativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Claro, ¿cómo lo manejan? Vamos al establecimiento, pedimos antecedentes, incluso vamos al interior de la sala de clase y observamos. Y claramente uno puede ver si es que no se está faltando el currículum nacional. ¿Por qué? Porque el sistema educacional chileno tiene un currículum que es abordado en todos los establecimientos del país y cada colegio debe cumplirlo. Por lo tanto, si es que vemos una infracción respecto a la materia que se está pasando, efectivamente podemos actuar. Pero obviamente que son casos súper complejos que uno necesita muchas veces medio de verificación para poder comprobar un tipo de denuncia. Por lo tanto, este tipo de situaciones son súper complejas y lo importante es que exista un protocolo y cada estudiante sepa hacer la denuncia primero en el interior del establecimiento para que se aborde como comunidad este tipo de desafíos. Rango de acción, educación básica y educación media, colegios subvencionados, municipales y privados. Efectivamente, y estamos con el desafío de abordar la primera infancia, parvularia, y es uno de los desafíos que el presidente de la República nos ha puesto este año de poder implementar esto de la mejor manera. Aprovechemos, perdón, de preguntarle, usted lo tenemos acá en el estudio, fue docente de una universidad, una casa de estudios antes de asumir como el superintendente. En rasgos generales y personalmente, ¿cómo ve usted todas estas denuncias que se han conocido en los últimos días de estos tratos, muchas veces indignantes, vejatorios, a muchas jóvenes que estudian Derecho, por ejemplo? Se han publicado un montón de cartas. Claro, situaciones, frases. Totalmente denigrantes. Usted personalmente y con su paso por una universidad, ¿cómo ve esta arremetida de las mujeres y esta demanda que hoy día, por ejemplo, le han hecho salir a las calles? Yo la verdad que lo veo bastante positivo, porque yo creo que no hay peor problema que no se ve. Por lo tanto, cuando nosotros como superintendencia recibimos este tipo de denuncias, lo que estamos observando es que existen problemas y debemos actuar en ello. Por lo tanto, mi paso por la universidad en este sentido fue vivirlo en carne propia respecto a que
yo tenía mucho contacto con los estudiantes, con los profesores, y obviamente que cuando uno empieza a observar este tipo de situaciones, es un llamado para la comunidad, para los profesores, de ser mucho más cuidadosos en su actuar, no olvidar que en realidad son profesores antes que amigos, buscar las mejores formas de poder comunicarse con los estudiantes, y los estudiantes también deben tener sus derechos, pero también sus deberes. Y esa relación es importante cuidarla, y sobre todo en la sala de clases, que es donde el proceso de evaluación, de aprendizaje, de enseñanza culmina. ¿Cuánto de esas denuncias que usted enumeraba recién, ¿cierto? 11.000 al año, ¿cierto? 12.000. 12.000. ¿Cuántas se pudieron haber evitado? Porque usted partió aconsejando un poco resolver en el ambiente escolar, en el ambiente universitario, de pronto todos estos temas. ¿Cuántas se pudieron haber evitado? ¿Cuántas no pudieron haber llegado? Porque hay además en Chile una creciente judicialización de todo por parte de la gente. O sea, uno ve a alguien alegar en la esquina y se amenazan de que se van a demandar, en fin, hasta vecinos, en vez de conversar, no sé. Entonces, ¿cuánto se puede atajar esto? ¿Cuánto trabajo perdido hay de pronto porque va gente con casos que en realidad se pudieran haber solucionado? Yo creo que todos. Y estoy consciente de lo que estoy diciendo, porque cuando nos llega una denuncia como Estado, no es algo positivo, es un problema que está existiendo en la comunidad educativa. Y nosotros sabemos que cuando un padre, un apoderado, no pudo resolver el problema al interior del colegio, lo que está haciendo al hacer una denuncia frente a la superintendencia es quebrando las confianzas. Por lo tanto, nosotros cuando multamos algún establecimiento educacional, en realidad no estamos solucionando el problema per se, sino que en realidad nos estamos apoyando, estamos dificultando este proceso de confianza, y para que haya una buena educación la confianza es importante. Por lo tanto, nosotros como superintendencia estamos haciendo algunos cambios bastante relevantes en esta dirección. Uno de ellos es que antes de aplicar multa, etcétera, estamos impulsando fuertemente un dispositivo de mediación. En resumen, que los padres se junten con el establecimiento, vean la problemática y busquen en conjunto una solución. Y antes así, de llegar a... Antes de llegar. Claro. Dime una cosa, superintendente, vamos a la otra cara de la moneda, ¿ya? Porque aquí sabemos que pueden acudir los padres. Los profesores, según la estadística que tengo acá del Colegio de Profesores durante el año 2016, solo por un ejemplo, hay cifras similares también en el 2017. Por ejemplo, tenemos del orden de 170 denuncias de maltrato a profesores. ¿Cómo se puede intervenir ahí? Porque se encuentran a veces en un círculo de violencia en donde no se puede mediar con alumnos. Hay una línea también muy delgada. Claro, pero estamos hablando de amenazas, pelea, golpes. claro, entre el alumno y el profesor. Claro, y dice, bueno, expulsemos al alumno. Pero hay que insertarlo en otro establecimiento y meterlo de nuevo. Muchas veces la dirección evita expulsar alumnos por este tema también de los recursos claro, para no perder subvención. Claro, la propia evaluación del colegio, que es un fracaso finalmente si tú lo sacas, y ahí el profesor a veces no ve que haya mucho respaldo. Sí, hace 3 semanas atrás estuve con el Colegio de Profesores justamente hablando de esta problemática que está cada día más visible. Yo creo que lo que tenemos que abordar en realidad es mejorar la calidad de la educación. Y cuando hablamos de mejorar la calidad de la educación estamos hablando no solamente de aspectos curriculares como el CIMSE, sino que, por ejemplo, es la convivencia escolar. Y la convivencia escolar no solamente es entre pares, sino que también con las autoridades, con los profesores, con los directores. Por lo tanto, el desafío está, uno, es tener reglamentos súper claros que frente a situaciones de esa complejidad existan consecuencias para el estudiante proporcionales. No quiere decir eso que hay que expulsarlos porque no nos estamos haciendo cargo del problema, pero también hay que pensar en el 99% de los otros estudiantes que sí están viendo esto. Por lo tanto, esa decisión, por una ley hoy día, tiene que ser tomada en conjunto con todo el cuerpo directivo del colegio, con los docentes, una evaluación más cualitativa, y ahí determinar bien si es que vale la pena o no expulsar a un estudiante. Ahora, nosotros como Estado tenemos que preocuparnos de todos los estudiantes y por lo tanto el Ministerio de Educación debe preocuparse de que ese estudiante no aborte en su educación y pueda ser admitido por otro establecimiento. Oye, esas denuncias, perdón, sí. Cortito, de esas denuncias, la mayor parte, ¿de qué área viene? La mayoría son, alrededor del 44% de las denuncias que estamos recibiendo es por maltrato a estudiantes o entre estudiantes. ¿Bullying? Ese es bullying. Bullying. Sí. Claro. Y mitad es psicológico y otra mitad es físico. Uno de cada 4 está ocurriendo al interior de la sala de clase. El maltrato psicológico está con mayor proporción en las mujeres y el físico en los hombres. Es alto, 40%, es una cifra Sí. importante. Ahora se reciben más denuncias de maltrato de profesores a alumnos.
No, más entre estudiantes. Entre estudiantes, Sí. que ese es el caso Cuando yo del hablo bullying. del 44% son todas, entre todos. Ahora, ¿qué lectura hace usted, por ejemplo, de las denuncias van en aumento, pero hay organizaciones o superintendencias, incluso en el mundo privado algunas, que hablan de algo positivo, porque quizás había una cifra negra que era muy grande anteriormente a esto? ¿Usted cómo lo asocia a estos crecimientos? Todo? O sea, ¿es algo para decir, no, lo que pasa es que ahora sí están denunciando o es que está aumentando? Yo creo que ahora sí están denunciando porque antes no existía la superintendencia. Pero también como país hicimos un esfuerzo de medir la calidad de la educación de una mirada más amplia y hemos relevado algunos aspectos que antes no estaban. Uno de ellos, por ejemplo, son los hábitos de vida saludables, otro es el CIMSE Matemática y otro es la convivencia. Y obviamente que cuando todos los establecimientos del país están siendo medidos uno a uno todos los años en aspectos como la convivencia escolar, pasa a ser un tema del director, de los profesores que deben preocuparse y mejorar. Y por lo tanto la comunidad se involucra y cuando ven sus derechos vulnerados, hacen las denuncias. ¿Colegios particulares pueden acceder? Se lo pregunto porque en la vida de reportería me tocaba que decía, no, aquí no puede intervenir el Ministerio de Educación, en esa época la Ceremi. ¿Pueden intervenir en un colegio particular? Sí, podemos intervenir vía denuncias principalmente, pero también por oficio. Nosotros tenemos programas especializados que podríamos ir a visitar colegios particulares. Aunque no reciban fondos del Estado alguno. Aunque no reciban, pero es importante destacar que todos los establecimientos del país reciben un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación. Y para eso hay una serie de requisitos. Entonces nosotros como superintendencia tenemos que velar por el cumplimiento de la normativa y uno de ellos es que mantenga los requisitos de reconocimiento oficial. Malla curricular, por ejemplo, en los ramos que se dictan en cada colegio, entre otros. Efectivamente, la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación es quien elabora el currículum, el Consejo Nacional de Educación es quien lo aprueba, un consejo pluralista de muchos expertos, y luego todos los establecimientos del país con reconocimiento oficial deben cumplir con el currículum nacional y ahí tienen horas libres y cada establecimiento educacional puede ver qué hacer con esas horas libres, pero en el mínimo deben cumplir. Es más, cualquier establecimiento que no esté logrando resultados respecto al currículum medido con diferentes pruebas, incluso se les puede quitar el reconocimiento oficial, ya sean particulares pagados. ¿En la superintendencia está en todo Chile? En todo Chile, de Arica a Punta Arenas, 15 regiones, y estamos abriendo este año en Ñuble. Se puede denunciar, para que ustedes sepan, malas condiciones laborales de los profesores. Se puede, por ejemplo, si hay mala infraestructura, si es que están malos los baños, si se está lloviendo la sala, en fin, o sea, claro, se puede dar cuenta de forma y de fondo. Claro. Oiga, ¿Qué lo dijiste bien? No sé si... Muy bien, FF. Claro. Respecto a la jornada escolar completa, uno ha escuchado muchas críticas en los últimos años de que ya pasado el tiempo se han hecho unas evaluaciones y que se perdió el sentido original en cuanto a que, no sé, uno escucha al apoderado decir, oye, los cabros llegan con muchas tareas a la casa, que casi se las tenemos que hacer nosotros, y se suponía que lo otro era como para tenerlo en el colegio todo el día, digamos, viendo, con actividades extras en las tardes, en fin. Con su experiencia de docente, más ahora en el cargo, ¿cómo ve esta figura o hacia dónde ha ido evolucionando en el tiempo? Yo creo que Chile ha dado varios pasos muy positivos en mejorar la educación. Uno de ellos es la cobertura, otro de ellos es la infraestructura y la jornada escolar completa. En realidad hemos visto casos exitosos. Generalmente son casos exitosos cuando no hacen más de lo mismo, sino que ocupan esa jornada extendida en acompañar a los estudiantes, en reforzar o en actividades extracurriculares. Y para aquello necesitan recursos, necesitan tener otros profesores o más profesores de otras materias, pero también hemos visto casos que no son tan positivos, que en realidad son más de lo mismo, más horas de matemática, etc. Por lo tanto, yo creo que el Estado todavía tiene el deber de, a mi juicio personal, porque ya eso no es materia de mi competencia, debe seguir aumentando la subvención escolar y de esta manera poder absorber este tipo de desafíos. Superintendente, nos dicen, Juanito no quiere hacer las tareas. ¿Se puede denunciar a la superintendencia? No. Ah, ya. Hay que hablar con Juanito. Hay que hablar con Juanito, que tiene derechos, pero también Deberes. Y Tiene que hacer las tareas. Tiene que hacer las tareas. Bueno, si usted quiere contactarse con la Superintendencia de Educación, conocerla, por ejemplo, resguardo de derechos, las normativas, en fin, estudios y estadística, vamos arriba con el www. ¿Quién me lo escondió? Supereduc.cl. Supereduc.cl. Muchas gracias, superintendente, por haber conversado con nosotros. Ya volvemos con otras noticias a analizar. Esto es Noticia, quédese con nosotros y volvemos lo antes posible.
Bien, ya estamos de vuelta. Un auto del año, una casa nueva, un viaje al sudeste asiático, a Europa, donde tú quieras. Son posesiones que nunca te van a dar la verdadera felicidad. Esa la puedes encontrar si buscas lo que ya tienes en la vida. Ya eres millonario, loto. Así es que para que lo sepas, lo millonario está en las cosas importantes de la vida. Donde uno tiene millones de felicidades, pues, Gaby. Claro que sí. Oye, la marcha del día de hoy, catalogada por los organizadores, bueno, no solamente en Santiago, sino en diversas regiones, fue catalogada como un éxito, según lo que ellas decían, son 150.000 personas, siempre las cifras son divergentes con respecto a la autoridad. Pero yo digo, dejémoslo en la mitad, dejémoslo en un tercio, de todas maneras, por convocatoria fue exitosa. Dentro de las cosas que se están reivindicando, pidiendo el mundo feminista, que no es lo mismo que el mundo hembrista, que después vamos a mostrar a eso, por ejemplo, dice, fin a la sociedad machista y matriarcal, educación patriarcal, perdón, y buscar de alguna manera también disminuir la brecha salarial, definir bien lo que es acoso, en fin. ¿Cómo la viste tú la marcha y si es que esta pasó más inadvertida de lo que debió haber pasado? Yo creo que hay varios elementos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la forma, la convocatoria es masiva, como otras marchas. También uno ve mucha difusión o mucho énfasis puesto en ciertas cosas que se hicieron, como, no sé, como una mujer mostrando los bustos, en fin, otra gente reclamando por qué hacían esto, en fin, bueno. Ahí hay varios detalles. O sea, las mujeres consiguieron votar hasta con mujeres que murieron. O sea, no lo consiguieron hablando en una facultad ni tuiteando. O sea, eso está claro. Entonces, también ahí un poco hay que tener también una mirada amplia en cuanto a qué se hace en la calle cuando se va a manifestar. ¿Pero tú te refieres, por ejemplo, a que este tipo de acciones desprestigian la causa? No, para nada, todo lo contrario. O sea, que me refiero a que hubo cierta mirada crítica durante el día en cuanto a que por qué se hacía esto, que podía hacerse otra cosa, que citas de pronto, tú sabes que ahora es muy fácil buscar citas de gente que dice que vale más la mente que el cuerpo, lo que tú hagas, en fin. Pero finalmente está comprobado en la historia, digamos, que si tú no haces esto, incluso a veces con manifestaciones que a alguien le pueda parecer un poco violenta, no sé, no resultan las cosas. Entonces hay un camino ahí que están buscando y que es legítimo. Ahora, tú puedes estar de acuerdo o no con todo lo que dicen, un tema muy comentado en estos días, en círculos de hombres, de mujeres, en las casas, o sea, que qué se puede hacer, mucho para broma en cuanto a qué se debe decir y qué no. Que no nos quedemos en el puro discurso, porque esto de claro, la brecha salarial se ha venido discutiendo, la ley de cuotas y todo eso, y quedamos en las mismas. Gaby, ¿tú te sientes identificada? No le pregunto a la periodista, sino que le pregunto a la Gaby. Sí, ¿Con esta marcha? En algunas cosas sí, yo creo que es súper importante cuando se ponen sobre la mesa ciertos temas, sobre todo lo que comentamos con el entrevistado anteriormente, con el superintendente, cuando se habla de este trato a veces vejatorio o mirado en menos, cuando hay una alumna que está en una sala de clases de una carrera de Derecho, por ejemplo, y uno conoce ciertas declaraciones por parte de los profesores cuando dicen, bueno, tú eres mujer, ¿por qué traes ese escote? Mejor preocúpate de cuidar a tus hijos, porque con esto no vas a vivir a tu marido. Yo creo que todos esos temas y que muchas mujeres lo han sufrido durante un montón de años, ¿y qué opción tenían hasta ese minuto? Quedarse calladas y asumir, agachar la cabeza. Yo creo que es súper importante lo que se ha logrado hasta ahora, específicamente con el tema de los protocolos en las universidades. ¿Alguna vez recibiste alguna pesadez de ese tipo? No. ¿En un trabajo? Yo creo que de ese tipo no, pero uno siempre ha escuchado... O en un trabajo, no sé, en alguna situación incluso social, que te digan, bueno, tú dedícate a la cocina. Yo creo que, no, eso no, pero yo creo que generalmente se han repetido ciertos comentarios a las mujeres como, ay, vaya a empezar a llorar. Cuando uno está en una conversación un poco densa o tensa con alguna otra persona, con un colega, no te vaya a poner a llorar. Pero como esa situación, esos como comentarios quizás para el hombre que son del día a día, obviamente duelen. Yo le pregunté delante al Rafa que estábamos conversando si se iba a poner a llorar. Sí, no discriminó. Claro. Oye, sí, pues eso es lo delicado. Y de hecho, por ejemplo, nosotros que estamos en los medios, que también han salido a flote mucho en este tema, sin duda que venimos de una cultura bien particular en los medios, por la cultura donde no se arruga, donde no hay que darle, y si va a una emergencia no se te vaya a ocurrir decir que estás cansado, o sea, todo eso ha ido evolucionando sin duda, pero respecto al tema de trato sexista, sin duda que hay también allí, en los propios medios, una cultura instalada, los directores de televisión, vienes de ese mundo de joven, imagínate, ¿cuántas veces escuchaste? Y además uno se convence, no, es que así tiene que ser para que funcione, o que dice, no, este gallo es muy bueno
te insulta, pero es muy bueno. Así como, porque, claro, lo que tú dices, claro, es como que ya es así. Oye, la vieja escuela, claro. la vieja escuela de la televisión era de garabato para arriba. Entonces, donde se veía, usted es tontita, usted es huequita, mejor vayas a hacer esto. O la típica dice, no, mándala a hacer las cuestiones más chicas, mándala a cubrir esto para que no tenga problema la cabrita. Y tiene que ser bonita si quiere llegar a la tele. Por ejemplo, hay un tema también que hay que mirar. ¿Por qué tienen que ser bonitas para salir en la tele? Porque yo creo que es el elemento de comunicación al completo. Yo creo que es otro factor más, Pablo. No sé si da para análisis el planteamiento que tú estás haciendo, pero yo creo que es súper importante que esta movilización, que no olvidemos, empezó en Valdivia. Claro. Empezó la acusación en la Universidad Austral de Valdivia, lleva un mes esa casa de estudios movilizada. Yo creo que ojalá se encauce bien. Cuando hablan, por ejemplo, de agregar bibliografía de mujeres a la hora de estudio, hay un montón de cosas súper importantes, pero yo creo que ojalá se maneje bien y no quede solamente en bailes o en marchas. Mira, dos cosas. Primero, esto debiera ser un giro 180 grados con respecto a lo que es la cultura y la sociedad en su relación internamente entre hombres y mujeres. Claro. Primera cosa, o sea, podemos hablar de que las marchas del año 2018 generaron tal y tal cosa, pero hay una cosa que no hay que perder de vista. Cuando asume Piñera capítulo 1, empezaron las marchas de los estudiantes, o se recrudecieron porque ya venían del final de Bachelet. Claro, en 2006 ya había habido algo muy claro, power. Claro, entonces él tuvo que enfrentar las marchas, pasó Joaquín Lavín, pasó Bulnes, después claro, lo del 2011 fue otra cosa. La ministra Schmidt. Entonces aquí también nuevamente se ve en una posición en que le dicen, ya pues, definiciones. O sea, llegando al gobierno, lo dejan ahí diciendo, ya pues, toma definiciones. Ahora habrá que ver si el gobierno se encuentra entre la espada y la pared o se encuentra al fin con una buena oportunidad para marcar diferencias. Yo aprovecho de preguntarle a ustedes... Además hay señales, sí. Pablo, no te olvides del tema del protocolo, de la despenalización del aborto en 3 causales. O sea, hay un par de cosas que el gobierno también tiene que hacerse cargo en el sentido de que entregó elementos bajo los cuales colgarse. Uno no puede descartar que, lo que se dice siempre, ¿cierto?, que generalmente son un poco más contemplativos con los gobiernos de izquierda, ¿cierto?, algunas organizaciones. Pero claro, aquí ha habido anuncios, ha habido ciertas cosas que también han generado esto. Resguardo de femeninas, de las carabineras mujeres. Sí, el escalafón femenino se eliminó. Muchas mujeres en las calles. Mira, ahí está justamente la imagen. Yo aprovecho de preguntarle a ustedes, hombres aquí presentes en el estudio, ¿no tienen temor? Al pizarrón. ¿No tienen temor de que con todo este tema de que me miraron mucho, de que me llegó un mensaje de texto que yo creo que puede ser un poco curioso y que haya una arremetida femenina con que todo sea mirado como ahí en el límite? Yo temor personal no tengo. Lo que sí me causa preocupación de que tampoco se transformen en acusaciones al voleo, en pasas de cuenta, te invento. Gratis de otra cosa. Claro, que un jefe te despidió y va y te lo reventáis diciendo que te había acosado, no sé, pero yo creo que eso es lo que hay que tener, y tenemos que tener más cuidado nosotros los medios para revisar 2 veces aquella denuncia que nos pudiese llegar. Claro, los medios, por ejemplo, es difícil que tengan un protocolo común en algún minuto, pero sin duda que hay que tener una mirada nueva en cuanto, primero, a la convivencia en el medio y segundo, también al tratamiento de estas noticias. Claro. Que ya ha pasado con otro tipo de noticias, que de repente van y de repente dicen, no, oye, aquí hay que detenerse, ver cómo vamos a tratar esto. Porque como dice Pablo, un protocolo de cobertura, como claro, por ejemplo los que se generan en los canales después del caso de la Jimita Bueno, que fue una reflexión y unas clases de ética periodística que nos remecieron para todo posteriormente al desastre, no la misma situación. Sí, no, y además que ahí hay un tema que puede darse en ambos sentidos, o sea, porque así como las mujeres por décadas, ¿cierto?, acusan con justa razón en el sentido de no ser escuchadas o de no tener credibilidad como víctima, efectivamente hay que dar la credibilidad, hay que hacer la investigación judicial, pero también hay que esperar los resultados. Y en Chile, no solo en este tema, en todos los temas generalmente no se espera mucho el resultado, o sea, tú ya fuiste acusado, sindicado. No, quedaste marcado. Y no hay una cultura tampoco del sometimiento a proceso, por ejemplo. Hablo de todo en general. Y en este caso, siendo tan delicado o tan grave la acusación, es aún peor la manera en que la sociedad puede tomar postura. Entonces, hay casos ya de profesores, por ejemplo, que han sido sancionados, pero definitivamente, si a las personas no les gusta la sanción, el profesor tiene que irse de la universidad en algún minuto. Aunque haya operado una sanción
supuestamente justa. Es que claro, finalmente no conoce el caso a fondo, pero si hay un proceso, hay sanción, y después quienes se sintieron, digamos, mal por eso, quienes se sintieron pasados a llevar y lo acusaron, dicen que no basta y finalmente terminan los profesores fuera de planteles. Eso ha pasado. Para eso Denis Vivaldi fue hoy día a la Comisión de Educación, para exigir justamente esos protocolos. ¿Pasemos a otro tema? Vamos a otro tema. Oye, Mira. finalmente, perdón, a propósito de la educación no sexista, en fin, hoy día mostraban muchas fotos y esa es una realidad, así como reunión de rectores, pero lleno de hombres por todos lados. Hay una rectora, claro, la de la Universidad de Aysén. Y es como que, por fin, y es una universidad nueva, y bueno, y ahí está el tema también, que voy a dar 4 días, pero al menos en tema de señales, en el gobierno de Michelle Bachelet, generalmente había una cierta, no sé si esto te va a dar la forma y el fondo, pero en la forma había de repente estas señales que las mujeres recogían bien de que habían más mujeres, que habían, en fin, encargo. Sí. Pero claro, hay que ver ahora cómo estamos en estos días pasados. Oye, caso Cabal, sobresean a Sebastián Dávalos por delito de cohecho, pero no por estafa. El juzgado de garantía de Rancagua aprobó este miércoles la solicitud de sobreseer al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por el delito de cohecho en el marco del polémico caso Cabal, específicamente por el clarista de Gonzalo Vialconcha. Acusó de todo, montaje, querellas contra ministros parlamentarios. Anunció querella Pone el contra... mismo saco anunció Felipe querella contra Monque, Felipe Guar, también Felipe Guar. Nicolás Monker, Pablo Terrazas Marcela Sabat también. y la Marcela Sabat. Sí. Le faltaba una mujer por... Entonces, ¿qué onda? Yo no entiendo, no lo entiendo. Sale sobreseído, pero ahora anuncia querellas, o sea, quiere seguir estando a la palestra, desgastarse en algo. Yo creo que si él que anuncia tanta querella, mejor que lo las haga, presente. que las presente, pero yo no sé por qué anuncia tanta cosa a través de los medios. Mejor Es que vaya y la presente. Es que le queda un caso. Yo creo que... El por estafa. Claro, Claro. cuando se despeje este caso, si es que también termina sobreseído, claro, vamos a estar frente a una persona que, con todo lo que uno diga que pasó, va a estar sin ningún lío judicial. Claro, este video creo que va a salir libre. Y pero, la o sea, prerrogativa que tiene quien sale libre de un lío judicial o quien alcanza una victoria o como se le quiera llamar, es ver cómo reacciona. O sea, si él quiere hacer eso después, yo no sé, yo creo que ahí puede primar Ahora, quizás la hay un cordura en tema algún aquí, minuto, quizás la propia expresidenta, Para que- en para cuanto que- a decir, bueno, ya te libraste, o sea... Mira, por ¿para la qué? arista del caso Cabal, es decir, usted, a raíz del contrato con Vialconcha, ejerció influencia, ya, está fuera. Pero el caso estafa es diferente, porque se gastó 1.200 millones de pesos en informes que Cabal le prohibía que eran falsos. Pero él habla de un montaje comunicacional. ¿Pero Él- qué otra él cosa la- decir? Lo que pasa es que en este caso también ha pasado, pero a menor escala, que la defensa ha ido mucho en los errores de procedimiento, que es donde hablan ahí de este tema, Claro. tanto se debate en la Araucanía, ¿cierto? No sé, en la Araucanía se cayeron pruebas de repente porque un día un carabinero, o sea, todo lo que estaba acá era cierto, pero un día un carabinero se le ocurrió a él firmar los papeles porque los otros carabineros no estaban, por ejemplo. Recuerdo en el caso Bomba. Listo, y ahí Listo. se cuestiona. Prueba para afuera, por ejemplo. Entonces, Cabal también andan mucho detrás de eso la defensa, de que de repente hay errores en el procedimiento y por eso que él, de detalles como La parecidos a este, leguleyada. se vale, claro, para decir que hay un montaje. Claro, lo que uno ve en las películas, el caso de Estados Unidos, cuando uno ve y dice, no le leyeron los derechos. Así que Claro, sí. exactamente. Y no han ayudado mucho tampoco de repente algunos fiscales en particular con esto de ofrecer salidas alternativas que de pronto no parecían del todo elegantes y que al final ellos, en vez de aceptarla o algo, salieron a vociferar de, oye, me están ofreciendo esto para que me eche la culpa, porque está en carrera para presidir el Ministerio Público, en fin, o sea... No, oye, pero aparte nos vamos a encontrar de nuevo con la misma. Esto es un montaje, persecución política. Porque ahora cualquiera que lo acusa no es una persecución política y uno dice, pero si no pesa nada este gallo políticamente. Pero es increíble cómo el caso Cabal sigue haciendo noticia después de tantos ¿Cuánto llevamos? años. ¿1 o 2 años? 2015. Más. 3 años. 2015. 3 años. Verano del 2015. Ese 3 famoso años y medio. verano, cuando Sí. estaba de vacaciones la expresidenta Michelle Exactamente, Bachelet. estaba de vacaciones la expresidenta, estaba a cargo el subministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y... El teléfono que no tenía señal, sí. Claro, él que no sabía increíble. qué No, hacer, pero si está- volver a la moneda, terminó renunciando. ¿Cómo cambió? Se fue después Marcelo Díaz, cambió todo. Y bueno, y para Y muchos seguimos hoy dicen, día hablando del caso Cabal. Que tiene va a volver y va a volver y va a volver. tiene a una persona por ahora, digamos, ahí en proceso, que es familiar justamente de los Chadwick. Germán Chadwick. Germán Chadwick, exactamente. Oye, y Entonces, primera está- vez que Vamos a ver qué pasa también. el hijo de una presidenta en democracia, porque no podemos decir hijo de un presidente, pasa a la historia con estas acusaciones que vienen justamente de su posición privilegiada que tiene dentro de la sociedad. Claro, que es el fondo de la acusación, que era la posición privilegiada. Incluso en algún minuto está esto del cohecho y otro, porque algunos habían ido más allá diciendo que
todavía se valía de eso cuando estaba en La Moneda. ¿Te acuerdas? Hay un periodo que investigaron porque una cosa es ser el hijo de la presidenta, pero otra cosa era además tener un cargo público en La Moneda. Cargo que era ad honorem, pero era un cargo público dentro de La Moneda. Oye, detrás había una no proyección política. Claro. Era proyectarlo políticamente, ahí lo vamos a sacar después de diputado. Pausa y ya estamos de vuelta. Buena noticia, gran noticia. Si te cambias a AFP Modelo, pagas menos comisión y tu sueldo líquido aumenta hasta en 180.000 pesos al año. Pero eso no es todo, además obtendrás el mejor servicio. Así es porque AFP Modelo fue reconocida por los chilenos como la AFP con la mejor experiencia de servicio, según el estudio PXI 2018. ¿Qué tal? Ingresa a aumentatusueldo.cl, aumentatusueldo.cl y comprueba cuánto podrías aumentar tu sueldo. AFP Modelo, más rentabilidad, menos comisión y mejor servicio. Ya lo sabes, aumentatusueldo.cl. Cámara de Diputados aprobó interpelación al ministro de Justicia. Hernán Larraín será interpelado el 6 de junio. El caso fue por la que fundamente el retiro del bono a las víctimas de la dictadura. Era un proyecto que se había ingresado. Y después dicen que por razones económicas. La pregunta en los últimos días del gobierno de la expresidenta Bachelet. Claro, entonces, un palito más. Pero la pregunta es, ¿no está dentro de sus atribuciones retirar un proyecto de estas características? O sea, yo, mira, sabes que acá encuentro que esta interpelación sí vale la pena. Ya. Y yo creo que, un poco por la pregunta que hacías tú, yo creo que Hernán Larraín, en una de esas, va a explicar por qué hizo esto. O sea, lo va a explicar, sin duda, pero cuando digo en una de esas me refiero a que en una de esas sirve justamente para darse cuenta, porque... Es obligar a tomar al gobierno una postura con respecto a los derechos humanos. Claro, o sea, efectivamente está dentro de sus facultades, hacerlo o no hacerlo, pero lo va a interpelar además... yo tengo harta expectativa respecto a esta interpelación, porque lo va a interpelar Carmen Hertz. Sí. Entonces, estamos frente a una persona con amplio recorrido en el mundo de los derechos humanos, abogada, ¿cierto? Diputada del Partido Comunista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Víctima también, ¿cierto? La viuda de Carlos Berger. Claro, entonces, estamos frente a una persona que yo aspiro a que, digamos, su interpelación sea muy buena. Pero da para tanto la interpelación. Yo creo que en este caso sí que puede ser un buen ejercicio, porque yo creo que Hernán Larraín tiene, digamos, la posibilidad también de despejar las dudas que hay. Porque en el fondo, ¿cuál es el juego acá? Un poco, que la acusación es que esto es meramente político, que porque él es de la UDI, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si es político? Claro, nosotros somos un gobierno pero él tendrá la oportunidad claro, en la interpelación mira, de explicar. De acuerdo a nuestras convicciones, no considerábamos que... espero que esto no se instrumentalice para otros fines políticos. Es político, no es que se instrumentalice. Claro, totalmente. Estamos en política, pero me refiero a que es un caso donde sí existe un antecedente concreto. O sea, había un decreto y él lo sacó. Entonces, que lo explique no me parece mal. Él en todo caso no parece tan al voleo como de pronto estas tentaciones de no, es que este ministro no va a interpelar. No, él ha explicado. Él en el fondo cuando asumió este gobierno vino todo el tema del déficit estructural, de los dineros que no estaban para ciertos proyectos. Esta es una iniciativa que tiene 153 millones de dólares detrás, se beneficiaría a unas 30.000 personas y desde Hacienda habría venido como esta, entre comillas, orden de decir, a ver, esto mejor saquémoslo, no están los dineros para esto y es lo que quiere Carmen Hertz saber, si realmente es así. Pero me pregunta la siguiente, ¿no se resolverá esto con, decirlo así, 2 o 3 respuestas? Porque ¿qué más allá puede decir? Mira, no había plata y ya está la convicción del gobierno. Es que yo creo que, dice que van a hablar de eso y de la política de derechos humanos del gobierno, se supone. Ah, ya. Ahí se te alarga. Yo creo que ahí quiere ir más allá, capaz que termine hasta preguntándole por los presos de Punta Peuco y otras cosas. Ahora ten en cuenta que hay que acostumbrarse a las interpelaciones, que es buena. O sea, no es, de hecho hoy día ya casi no son noticias, bajan el rating. O sea, yo pienso que estamos frente a dos ministros en tan pocos meses. Que estamos ante una posible buena interpeladora y que estamos ante un posible buen hombre de la respuesta. Además, él viene saliendo del Congreso después de muchos años, o sea, yo creo que tiene también el manejo suficiente y conoce del tema lo suficiente como para también enfrentarse a esto. Desde niño es político. Claro, no creo que sea como esto. Yo creo que va a tener menos fuegos artificiales que otras interpelaciones, espero no equivocarme. Es que va a ser, yo creo que no vamos a caer en la... A mí me causó mucha molestia
la interpelación, la respuesta de Santelices, que no respondía a lo que le preguntaban, que vociferaba. Claro. Que ahí yo creo que hace la diferencia entre lo que es un Hernán claro. Larraín y lo que es un Emilio Santelices. Claro, Por ejemplo, ahí se notó que a él lo entrenaron mucho como vocero de sus respuestas. Claro. Porque tenía algunos tips para mostrar cosas. Claro. Y venía en fin. asumiendo, Claro, Pero yo con esa interpelación saqué por conclusión nada. Claro, Y la pero acusación poco contra fondo tuvo. Santelices se está desinflando. Claro. A todo esto, hablando de los ministros y los problemas que están enfrentando. Sí. ¿No fue a raíz de, Sí, de esto que... ¿Cuál fue el diputado Urrutia? El diputado Urrutia. Que dice, no, estos son terroristas, a raíz de justamente este tema. Sí, Exactamente. después de este tema del ministro Larraín. Como siempre con la prudencia que... Y Pamela que lo Giles, que cruza todo el Congreso claro, y lo tomó del llega, brazo. lo toma del brazo y ahí se armó toda otra polémica. El Cooperativa está informando lo siguiente. La parafina debiera alza de todos los combustibles este jueves. ¿De Ahora que nuevo? llegó el frío, De nuevo. aumentará 12 pesos por litro. La benzina y el diésel, 5,7 pesos por litro. Vamos a ver cuánto se demoran en bajar los letreros de las estaciones. Hay que ver el tema A echar benzina, a echar internacional benzina. ahí por el alza del petróleo, que está Sí, llegando el barril obvio. a casi $80. Hay que ir a echar benzina al tiro entonces. Sí, pues, Ajá. a llenar el estanque. ¿no? Ahora Sí. mismo, saliendo Ahora del que hace canal. frío. Nada, sin espera, pero la parafina es delicada, le impacta duro, digamos, en un invierno. No, la parafina es carita, y aparte que hay que ir a comprarla. Y además tiene tantos usos también, no solamente para el calor. Y hay que tener un bidón de verdad. Oye, ya no se le echan cualquier cosa pero a la para- parafina cuando uno va a comprar. Efectivamente. Y lo que sí, ten en cuenta que esto lo puedes pagar con Red Compra. Si Red Compras un suéter, Red Compras palmeras o Red Compras incluso pintura para tu casa o la terraza, automáticamente participas por 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en doblesredcompra.cl, puedes doblar el premio de 20 millones a 40 millones. Red Compra, vive con ella. Más información en doblesredcompra.cl, doblesredcompra.cl. Red Compra, vive con ella, disfruta con ella. Pausa y ya estamos de vuelta. Bien, ya estamos de vuelta. El Diario Cooperativa está llamando y dice lo siguiente: revés para Miriam Olate. Suprema rechazó millonarias pensiones en Gendarmería, no solo para ella, sino que otros funcionarios. Ella fue a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones, ¿qué le dijo? Por el Que tema sí. de la jubilación. Sí, ella había tenido un revés, pero la Corte de Apelaciones le dio la razón. ¿Y qué le pasó ahora en la Corte Suprema? Le Hicieron dijeron dedito para abajo. nones. Entonces la apelación que ella tenía, que acá abajo salen un poquito más los detalles, dice, finalmente rechazó los recursos de protección presentados por los funcionarios y organizaciones gremiales de Gendarmería contra la decisión de la Contraloría que estableció un límite de las pensiones en retiro. O sea, a los 5 millones y tanto le van a quedar el monto tope de 60 UF. Fue un escándalo cuando surgió esa noticia, viendo la millonaria pensión que tenía, y ahí es cuando se desencadena todo esto y termina ahí en la Suprema. 1.620.000 pesos el tope de 60 UF. Y va a quedar con ese. O sea, Harta diferencia palabra comparado con la santa, pues, o anterior. sea, no, ya aquí no, No hay apelación, pues. aquí no hay más. Claro, pero con esa jubilación, Esos A ver, son a ver. 60 UF, 1.620.000 pesos. a ver si cuando uno de nosotros, imponiendo toda la vida, va a alcanzar esa jubilación. Todos. Sin comentario. Muchas gracias por habernos acompañado durante el día de hoy. Gaby, Rafa, Muy bien, pues, nos veremos. Muchas gracias. más páselo adelante. bien, disfruten. Oye, Igualmente. vamos al Siempre. tiro a echar benzina, a echar parafina. Vamos. Así es que nos encontramos mañana. Esto es Noticias a las 9 de la noche, de lunes a viernes. Ya viene el tiempo. Mary Salas nos cuenta cómo viene el día de mañana.